¿Cómo andan? Buenas tardes, gracia y paz. Que Dios lo bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayer, como no sé si ya algún día expliqué que tenemos, mi esposa en realidad es de los dos, quien administra, pero quien más graba videos en el otro canal, que es un canal en portugués que se llama Vida en Cristo. Mi esposa generalmente graba videos o contenido para obreros o ex obreros. Ayer tuvimos un vivo y yo también estuve con ella participando. El canal es contenido exclusivo en portugués y quería compartir un poco aquello que yo acredito que fue el propio Dios que mostró esa visión sobre todo aquello que pasamos, sobre todo aquello que vivimos nosotros que fuimos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y quería compartir con ustedes, tal vez si fuese otra persona diría una revelación, pero revelación, puedo decir que es una revelación, pues es algo que tal vez está escondido a nuestros propios ojos, está delante de nosotros y nosotros no encontramos la salida o el escape para esa situación. Voy a resumir porque allá fueron casi 15-20 minutos solamente hablando sobre ese tema. Hablando sobre ese tema. Me disculpen que estoy caminando, hay mucha subida, pero vamos. Todas las personas cuando llegan a la iglesia, a cualquier denominación, congregación cristiana, o cuando las personas llegan a algún tipo de religión que no sea la tradicional, llega porque ella tiene alguna necesidad, porque está pasando por un problema que no puede solucionar. Y en el caso de la Iglesia Universal, a veces llegamos por alguna invitación, algunos jóvenes de padre, madre, familiar, amigos, en fin. Luego comenzamos a concurrir a la iglesia, comenzamos a participar de las reuniones. Ahí, por lo menos en mi caso, nos invitan al grupo joven, a la fuerza joven, como se llama ahora, y comienza nuestra caminata en la fe, se diría. La palabra comienza a entrar en nuestras vidas. Dios comienza a través de nuestra sinceridad, nuestra fe, y a través de escuchar la palabra, por más que muchas veces dentro de la iglesia últimamente lo que menos se habla es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. El Señor Jesús dejó un ejemplo de la parábola dejó una parábola sobre un sembrador que salió a sembrar. Y cuando él colocó las semillas en la tierra, hubo diferentes resultados. Pero hay una cosa que no se puede negar, es que la palabra de Dios, la semilla es una buena semilla. La semilla es buena, independientemente si el sembrador es malo o si el sembrador es bueno. Vemos muchas veces que hay pastores que tienen una vida totalmente errada conforme a los preceptos bíblicos. Pero, como dije anteriormente, la semilla es buena y él tira la semilla y dependiendo de la tierra que reciba va a dar fruto
o simplemente la semilla se va a pudrir y va a formar parte de la tierra, o en otros casos va a crecer, pero luego, si no tiene una buena raíz, se va a secar y va a morir la planta. Quien hace milagros, ¿no? Respondiendo para algunas personas que cuestionan a veces, diciendo, pero en la iglesia hay muchos testimonios, las personas son curadas, en fin. En la palabra de Dios dice así, que señales seguirían a los que creen. Señales seguirían a los que creen. ¿Y cuáles son las señales? En nombre de Jesús curarían enfermos, expulsarían demonios, tomarían cosa mortífera y no haría daño. Y bueno, para no perder el foco, la persona comienza a congregar, comienza a participar, y la palabra de Dios hace efecto. La palabra de Dios comienza dentro de ella a producir un deseo de compartir aquello que Dios está haciendo. Luego esa persona toma la decisión de aceptar a Jesús como único Señor y Salvador. La persona se bautiza y dentro de la Iglesia Universal hay diferentes grupos. Ingresa a un grupo y luego comienza lo que ellos dicen, a evangelizar. Comienza a llevar personas a la iglesia, comienza a llevar jóvenes a la fuerza joven, al grupo joven, comienza a participar de los grupos, va prácticamente todos los días a la iglesia y llega un tiempo que ella dice, bueno, fui bautizada en el Espíritu Santo, que esa es otra cuestión, que en otro momento vamos a profundizarnos. Y la persona es levantada obrera. Perfecto. Estoy cruzando la calle justo. La persona es levantada obrera. Luego de eso, ella comienza a servir en la iglesia. Es todo espontáneo que ha habido, gente. Disculpen, estamos en la calle. Ella comienza a servir como obrera. Pero va a llegar un momento, ¿no? Ella ve todo puro, ve todo perfecto. Por más de que haya un montón de cosas cerradas, un montón de cosas que no están bien dentro de la iglesia. Herejías, falsas doctrinas, pastores que maltratan a los obreros, pastores que utilizan a los jóvenes para hacer servicios que no son de la obra. Pero la persona no se fija eso, ve todo puro. Y no estoy diciendo que eso esté mal, todo lo contrario. Si nuestros ojos son puros, ¿no? Nos ahorramos un montón de problemas. Es así. Ojalá aquí me diera, ¿no? Que uno siempre estaría con esas, no con ojos malos, ojos buenos, sino con esa cosa de que uno no le da, como decimos nosotros, bolilla, no le da bola a nada. Pero no hay posibilidad, no es posible. ¿Sabe por qué no es posible? Porque va a llegar un momento que quien va a revelar la verdad no es la malicia, no es el Espíritu, no es Satanás ni nada de eso, es el propio Espíritu Santo, el propio Señor Jesús. Porque tiene amor, Él amó de tal manera, Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo, para que todo en que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Discúlpenme. Y Él, por su gran amor, Él no nos va a dejar estar engañados por mucho tiempo. Ahí comienza un cuestionamiento.
dentro de uno. Las personas confunden ese cuestionamiento con dudas o con malicia. No es que la persona va a cuestionar algo, un ejemplo referido al pastor o cosas que realmente no tienen sentido. No, de repente empiezan cuestionamientos como por ejemplo, ¿por qué en la campaña de Israel se dice que yo tengo que sacrificar mi Isaac, pero que Abraham no sacrificó a Isaac? Abraham, él fue probado por Dios y el propio Dios fue quien proveyó el sacrificio que fue hecho después. Fue solamente una prueba, pero yo tengo que, en la campaña de Israel, en la hoguera santa, tengo que sacrificar mi Isaac. O otro ejemplo, no, porque va a venir la hoguera santa de Ana, o de Juan el Bautista, o de cosas que no tienen fundamento bíblico, y la persona se cuestiona. La persona no se cuestiona porque es maliciosa, porque tiene una duda. La persona se cuestiona porque quien convence, quien revela es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está despertando a la persona. Y desde ese momento no somos inocentes. Desde ese momento que nosotros tenemos ese cuestionamiento, si nosotros seguimos dentro de esa denominación, dentro de esa iglesia, dentro de esa secta, somos culpables, somos partícipes. Y hay personas que resisten. Yo particularmente llegué a la iglesia en 2003 y cuando Dios me mostró que había algo errado fue el 2007. 2007 fue un año donde Dios mostró que había cosas erradas. Antes ya había tenido algunos indicios, algunos cuestionamientos, pero uno lo primero que hace es dice, está amarrado Satanás. Pero es la propia voz del Espíritu Santo nos alertando que donde estamos es un lugar donde se practican herejías, donde se utiliza la palabra de Dios para engañar a las personas, donde se colocan, que Dios me perdone, personas que no tienen capacitación para dirigir un pueblo. Un ciego guía de otro ciego. Y por ahí vamos. La alerta es la siguiente. Si vos ya tenés esa cosa de decir así, Dios ya me mostró que tengo que salir, ya fui maltratado, ya vi muchas cosas erradas, ya vi muchas cosas que no coinciden con la palabra de Dios, pero no tengo fuerzas, tengo miedo de salir, tengo miedo de que me pase algo, tengo miedo de dejar el arado, tengo miedo de que si yo salgo ya voy a ser maldecido, tengo miedo de no hacer la campaña de Israel y me va a pasar algo malo, va a pasar algo con mi familia, va a pasar una tragedia, lo mucho, lo poco que tengo lo voy a perder. Si vos estás con esos conflictos, yo te voy a decir que Dios, así como te dio la revelación, te va a dar la salida, te da la salida y te va a dar las fuerzas y la protección, porque nada malo te va a pasar. No estamos diciendo de negar a Jesús, no estamos diciendo de dejar de vivir conforme a la palabra de Dios, no estamos diciendo dejar de congregar, porque debemos congregar. No, estamos hablando de dejar de ser partícipe de las obras de Babilonia, de esa Babilonia que un día va a ser condenada si no se arrepiente, de esa Babilonia que es echada en cama, de esa Babilonia que tiene la misma
si se puede decir, las mismas actitudes que Jezabel, la Jezabel del siglo XXI, la que mata profetas, la que mata sueños, la que roba sueños. Esa Babilonia, la cual defiende a los asesinos de Lucas Terra. Esa Babilonia que saquea la casa de las viudas. Esa Babilonia que no ayuda al pobre, no ayuda al necesitado. Esa Babilonia que no ayuda al extranjero. Esa Babilonia que simplemente le dice al hermano que está necesitando, ve, y no le provee de abrigo, de alimento, ni nada de eso. Hoy te digo que en nombre de Jesús recibí fuerzas para salir. Orá a Dios, no me hagas caso a mí. Orá, pedir la dirección a Dios, que Él te va a mostrar una congregación bíblica, una iglesia bíblica, donde se predique la palabra de Dios, para que puedas congregar, para que puedas estar en comunión con los hermanos, para que dejes de ser un obrero, una obrera, un diácono, un pastor, un auxiliado, obispo, para que dejes de tener un título y seas verdaderamente discípulo del Señor Jesús. Ese es el mensaje, eso es aquello que de parte de Dios vengo a decirte. Creo que es Dios alertando. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja en nombre de Jesús. Cualquier duda, estamos acá.